Este episodio llega a ustedes gracias a Domex. La felicidad definitivamente aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. En Domex, corremos por ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se espera que sepamos. En este nuevo episodio vamos a conversar sobre algo que pienso debe de conversarse un poco más, y es el hecho de que debe de existir o de convergir iniciativas públicas para que podamos tener un efecto dominó, por así ponerle un nombre, en los aspectos laborales al que nos enfrentamos todos los días. Y para esto tengo aquí a mi lado y acompañante en este episodio al aspirante a diputado, Yuri, y ya, no voy a decir tú mismo te presentes. Gracias, Lorraine. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Yo soy Yuri Enrique y soy aspirante a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Bienvenido, Yuri. Gracias. Yo sé que todo el mundo está preguntando lo mismo que yo te pregunté. Sí. Si Yuri es tu nombre completo. Sí, Yuri es mi nombre real. Yuri es mi nombre real. Tiene una historia y es que Yuri Gagarin fue el primer astronauta en llegar al espacio. Y entonces mi abuelo, que era muy político, ¿verdad? De ahí saqué la vena. Le puso así a mi papá porque fue una gran victoria de los socialistas haber llegado primero que el imperio o Estados Unidos, que eran las divisiones que había en esa época. Y entonces mi papá me puso así a mí. Qué bien, sí. Qué bien. Un nombre sin complicaciones, ¿verdad? Así es. Hay muy poco Yuri, por no decir que mucho más. Yo pienso que no he conocido a ningún Yuri. ¿Verdad? Sí. Por eso me beneficia. Sí. Y te lo pregunté como anécdota porque y te hacía el comentario. Mi nombre es bastante complicado en general. Entonces yo decía, yo no puedo ser política ni aspirar a ningún cargo electivo porque la gente no va a reconocer mi nombre. Sí. Que de hecho, y lo voy a hacer a modo de confesión, en los restaurantes tú sabes que te piden el nombre para la cuenta. Yo digo que yo me llamo Laura para evitar yo digo Enrique. Yo digo Enrique, exactamente. Porque es complicado. Me pasa lo mismo, así es. Así que te entiendo. Sí, no, yo a ti, 100%. Te entiendo. Tú sabes que la primera vez que te vi o supe de ti fue en el video que tú subiste a las redes sociales de la candidatura a diputado. Y te lo comentaba. Corriendo. Sí. Sí. Sí, te lo comentaba en privado y quiero hacerlo en público y te felicito porque realmente estaba chulísima, está chulísima. Gracias. Pienso que se ve como bien orgánica. Yo sé que hay un trabajo detrás, pero que se ve, lograron que se vea orgánico, que se vea real. Mostraron partes de la ciudad que uno se siente como más identificado. Así es. Que está súper chévere. Sí, fue realmente un concepto, una idea precisamente de involucrar la candidatura con la gente. Esta es una candidatura que tiene de centro literalmente la gente. No lo digo en tono de que cliché, tú ves, como todo el mundo dice que primero la gente. No, nada de eso, sino que realmente nosotros queríamos, tanto en el discurso como en la imagen, mostrar al candidato, que en este caso soy yo, digamos, relacionado con mi ciudad, con mi demarcación, que es donde nací y me he criado, en la circunscripción número 1, pero también con la gente. Y entonces, digamos que esa fue la idea. Y claro, es como un running for Congress, tú sabes, como corriendo hacia el Congreso literalmente, porque ahí termina el video. Que estaba muy chulo. La verdad que a mí me gustó mucho. Gracias. Y tú eres bastante joven. Eso también ayuda. Sí, 28 años. Digo yo bastante joven, pero tú eres más viejo que yo. Bueno, un poquito, 28. pero los que piensan que yo soy un poquito más viejo, porque la vida me da un poco duro, pero tengo 28 años. Sí. ¿Y qué te motivó a ti a decir, ok, yo quiero ser diputado? Sí, tú sabes que primero, políticamente vengo de una familia en la que mi abuelo, mi papá y yo somos políticos. Entonces yo soy la tercera generación política en mi familia. El perfil, digamos, de mi abuelo y de mi papá es un poco más bajito que el mío. Yo soy tal vez el que está como más hacia afuera en los medios de comunicación y eso. Pero me motiva a ser diputado porque yo creo que nosotros tenemos que mejorar la calidad del Congreso. El Congreso, que es conocido, digamos, en toda la literatura como el primer poder del Estado, tiene que tener una cantera de personas que pueda hacer realidad los sueños de la gente. Porque, y yo lo digo siempre, el gran problema de nuestros políticos es que quieren cumplir sus sueños, pero no los sueños de la gente. Y eso es una situación bastante compleja. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta diputación es que la gente deje de ser objeto y se convierta en sujeto de la toma de decisiones. Es que me quedo como pensando si realmente eso es algo posible, porque el pensar como que en
en el sueño de la gente Ajá. es muy diverso. Bueno, lo que pasa es que una buena representación, una representación que está en la cotidianidad del ciudadano. Ujú. Entonces, si tú estás en la cotidianidad de la gente, tú eres capaz de interpretar lo que la gente quiere. Ujú. Porque es muy fácil para mí yo ir y decir, yo creo que nosotros deberíamos hacer esto, pero ¿es realmente lo que la gente está esperando que tú hagas? Tú ves, porque son como dos ideas muy diferentes. Y entonces por eso tú ves tantos políticos que están desconectados de la realidad social. Y creo también que en el Congreso tienen que haber actores de diálogo. Ujú. O sea, esta es una candidatura, Lorraine, de diálogo, porque nosotros tenemos que, a través de grandes pactos sociales, poder transformar el país, sin importar el partido político al que yo represente. Ujú. De hecho, una de mis propuestas principales es promover la ley de capitalidad en la capital, pero también que se cree el primer grupo parlamentario de la capital. La capital tiene 18 congresistas. Ujú. ¿Y cómo puede ser que haya un grupo parlamentario fronterizo que defiende los intereses de la frontera cuando hay que pasar leyes, etcétera, y no haya un grupo parlamentario de la capital? Entonces, sin importar los partidos a los que nosotros pertenezcamos, tenemos que adentrarnos en un ejercicio de diálogo para resolver los problemas de la capital. Que al final es el trabajo. Definitivamente. Y lo que la gente espera también que uno haga, tú ves, porque la gente, yo creo que la gente está como un poco cansada Ujú. de que los políticos se estén como hablando entre ellos y peleando entre ellos, pero entonces no resuelvan ningún tipo de problema. Claro. Entonces, Que al final se supone que para eso están ahí. que para eso, correcto. Yo sí entiendo que el trabajo del congresista es la representación del pueblo Ujú. en el Congreso, ¿verdad? Ujú. Pero qué tan, y no quiero usar la palabra real, o qué Sí. tan ideal es que esa persona cumpla los sueños de... Y perdón, tú sabes que vuelva como que al Sí, sí, sueño, ¿verdad? muy bien. Como que qué tan ideal es, porque quizá pasa con los niños. Los niños pueden querer traer ¿cómo se llama? El cubierto en el... En el el enchufe, enchufe, claro. ¿verdad? Ajá. Él quiere de verdad, o sea, él de verdad quiere. O sea, él cree que de verdad eso es lo mejor y que él no va a pasar del día siguiente si no lo hace. Ajá. Pero alguien como padre sabe que eso no es lo correcto, no es lo ideal porque le puede afectar físicamente. Entonces ahí yo creo que hay un trabajo como doble. Bueno, claro, es que un buen representante también tiene un rol de orientador, ¿tú entiendes? Porque tú como político, si tú tienes conocimiento de causa, sobre todo de políticas públicas y de los procesos políticos, económicos y sociales, tú tienes que decirle a la gente, miren, ustedes están proponiendo esto, Ujú. pero realmente no genera conveniencia. Y te voy a poner un ejemplo rápido. Hay resultados de políticas públicas Ujú. que son positivos, pero el efecto que generan en la gente son negativos. Claro. Bien, o sea, tú tienes un producto positivo, pero el efecto que eso le genera a la gente es negativo. Una ONG rápidamente fue a un sector medio marginado y hizo una evaluación y se dio cuenta que no había parques, es decir, áreas de esparcimiento. Bueno, la ONG hizo una inversión millonaria en ese parque y la gente lo celebró. Pero a los 3 meses la gente estaba haciendo huelga en contra del parque. Lorraine, ¿por qué? Porque el parque lo habían tomado las personas que consumían estupefacientes. Ujú. Y entonces se había convertido en un nicho de inseguridad. Ujú. Y la sociedad, digamos, la comunidad se dio cuenta que lo que necesitaba era un destacamento. Bien, bien. Entonces tú tienes un resultado positivo, que es el parque, con una extraordinaria inversión que le genera un efecto negativo a la Claro. comunidad. Bien. Ujú. Entonces el político tiene que estar en capacidad de tomar decisiones basado en la evidencia. Ujú. Y si la evidencia a ti te señala que tú tienes que transcurrir un camino determinado, entonces tú tienes que ser lo suficientemente capaz como para orientar a la gente en ese sentido. Era un trabajito. Pero esta es mi vocación, por lo menos en mi caso. En mi caso, ¿verdad? No sé en el de los demás, pero en mi caso esa es mi vocación. Qué bueno. Tú sabes que y por eso me acerqué. Te escuché en otro podcast donde tú mencionabas una iniciativa que tú planeas llevar al Congreso si ganas, ¿verdad? Sí. Y es sobre el tema laboral, la Ujú. colocación laboral de los jóvenes. Ujú. Entonces yo quisiera saber un poco de, no solo de qué tú piensas hacer Sí. o qué tú piensas proponer, sino también cuál tú piensas que es el problema, uno de los problemas que nos está afectando más a nosotros los jóvenes en la colocación laboral en el país. Mira, hay un panorama bien difícil, por no decir oscuro, ante la juventud. Lo siguiente, nosotros encabezamos la tasa de desempleo juvenil en toda América Latina y el Caribe junto con México. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, un 30%, según la CEPAL, un 31%, pero bueno, ahí oscila entre 29 y 31%.
Bien. Lo segundo es que nosotros tenemos más de 550,000 ninis que no son ninis porque ni estudian ni trabajan, sino que son ninis porque no tienen ni soluciones ni alternativas, que son dos cosas muy distintas. Y luego tenemos un círculo vicioso en los jóvenes que estamos económicamente activos, digamos, en empleos, porque tenemos salarios pobres y viviendas encarecidas. Entonces, tú tienes ahí, dirían los cocineros, los chefs, un menjurje que tú dices, bueno, ¿cómo me salgo de esta vaina? Bueno, que recientemente salió un informe que decía que nosotros tenemos el alquiler, la renta más alto, correcto, de toda el promedio de los salarios. Correcto. Nosotros tenemos la renta, no solamente en el polígono central. Nosotros tenemos la renta más alta de América Latina y la séptima del mundo. Entonces, lo que dice ese estudio es que en el 2018 una persona que ganaba un promedio, que ganaba un sueldo promedio anual, tenía que invertir el 110% de sus ingresos para la renta. Ahora eso ha aumentado un 88%, es decir, Lorraine, tú tendrías que invertir el 198% de tu ingreso si tú eres una persona que tiene un ingreso promedio anual. Entonces, sí lo tiene. Sí lo tiene. Entonces tú te estás planteando un escenario que ya es más que complejo, es un escenario de locura. Porque ¿qué capacidad tenemos nosotros los jóvenes de independizarnos ante esta realidad? Es muy difícil. Y encargarnos todos los días. Definitivamente. No a modo de queja, tú sabes, sino es simplemente reconociendo la realidad. Bueno, pero son los hechos. Son los hechos. Nosotros no estamos haciendo ningún juicio de valor, pero los hechos demuestran eso. Entonces, cuando, según el Banco Central, solamente el 5 o 6% de los dominicanos gana más de 100,000 pesos. Imagínate cuál puede ser la realidad de la juventud. Bien. Entonces, viendo todo ese panorama, nosotros estamos planteando una propuesta que es el primer programa de pasantías remuneradas en la República Dominicana. Y ese programa lo que plantea es que haya un convenio tripartito, que no solamente sea público-privado, sino sea público-privado y social, en que la sociedad también juegue un papel, digamos, preponderante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una educación superior profesionalizada, pero no la tenemos tecnificada. Entonces, ¿cuál ha sido el desarrollo? ¿Cuál ha sido, digamos, la punta de lanza de los países desarrollados? Cuando tú planteas, bueno, Corea del Sur, por ejemplo, o Singapur, o el mismo Alemania, pongámoslo. Bueno, ¿qué han hecho? Han tecnificado su educación. Entonces, eso le permite a un joven como nosotros poder estudiar durante 2 años y entrar al mercado laboral con un empleo digno. Mientras que si tú tienes que estudiar una carrera profesional que es de 4 años, tú duras 4 años muy probablemente sin poder acceder a un empleo digno y al momento de graduarte tampoco encontrar empleo. Entonces, evidentemente le conviene más a la sociedad tener a un joven económicamente activo empleado que económicamente activo desempleado. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes un nexo causal determinante, que es la delincuencia. Entonces, muchos jóvenes que no ven, digamos, una solución o alternativa en el tema de la educación también se inclinan a hacer, digamos, cosas negativas. De hecho, los principales actores delincuenciales de nuestro país oscilan entre los 15 y 25 años. Jóvenes, igual que nosotros. Sí. Pero tú te tienes que preguntar por qué eso ocurre. ¿Tú entiendes? Porque yo le hago la pregunta, porque otra propuesta que nosotros tenemos que también va acorde a esto es el Plan Hostos, por Eugenio María de Hostos. Y yo le hago la pregunta a la gente, Lorraine, ¿qué pasa en la vida de un joven que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? ¿Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva y pedagógica de ese joven? No, evidentemente no. No, son otras las instituciones que están llamadas, como la familia, pero las instituciones de corte social del Estado, a intervenir en el desarrollo de ese joven o de ese niño, de esa niña. Estaba esperando que tú terminaras de mencionarlo, porque eso es algo que, por lo regular, la gente que tiene ideas, que ha mencionado bastante este tema, siempre apunta a eso, como que así, vamos al momento en que la persona no consigue empleo, por ejemplo, pero hay un trasfondo. Que hay un origen. Exactamente, hay una raíz que se tiene que corregir para que el resultado pueda cambiar. Efectivamente, hay un origen, porque tú no puedes variar la realidad sobre la base de la consecuencia, sino de la causa. Entonces, son otras de las instituciones las que tienen responsabilidad en el desarrollo de esos niños, ¿tú entiendes? Y sobre todo la educación. Sobre todo la educación. Entonces mira, salió un estudio de la iniciativa dominicana por educación de calidad, IDEC,
donde ellos decían que desde el año pasado la matrícula de inicial, es decir, de los niños que entran a inicial, ha descendido en un 58%. Una locura. Entonces, estamos ante un escenario... Un 58%. Un 58%. Un 58%. Según los datos de ese estudio, ¿verdad? Estoy hablando lo que ese estudio y la evidencia señala. Entonces, nosotros estamos tratando de que cuando los jóvenes salgan de las universidades, salgan de un técnico, salgan de un politécnico, ¿verdad?, hacia el mercado laboral, pues entonces tengan brechas de oportunidades. Pero que esas brechas de oportunidades estén señaladas tanto por el gobierno, por la sociedad y por el sector privado. Entonces, digamos, ¿cómo se cubriría el costo de esas pasantías? Sería a través de un pacto entre el sector público y el sector privado. Entonces, el sector público asumiría un porcentaje. Yo lo diría que 50% y 50%, pero puede ser que eso varíe en una negociación. Ahora, que el Estado posiblemente asuma más, me refiero. Pero lo que nosotros definitivamente tenemos que hacer es tomar una decisión en torno a eso. Y yo creo que este país que ha demostrado que cuando se celebran pactos, más o menos se cumplen, como el pacto por la educación o el pacto eléctrico, nosotros tenemos que abocarnos a un pacto social por la juventud dominicana. Y que supera el 45% de los electores para el año 2024. No, y que realmente es un trabajo, como tú dices, en conjunto. Porque ya han existido iniciativas, y pienso que tú sabes un poquito más que yo sobre eso, donde se ha mencionado el tema del primer empleo. Me parece que el Ministerio de la Juventud ha trabajado con el Ministerio de Trabajo, que se llama algo así como bueno, sí, así mismo, el primer empleo. De hecho, capacitan, tienen una capacitación como de 3 meses y luego te ayudan como a buscar trabajo. Ese es más o menos el programa que tienen. La verdad no conozco a nadie que haya participado. No te puedo decir de que sí, funciona, está funcionando, pero existe. Sí. Entonces, mi pregunta va, porque muchas veces, y creo que es algo que es muy repetitivo en este país principalmente, se hacen muchas iniciativas, se crean muchas ideas, y yo voy a hacer, y bueno, tal cosa, pero entonces se vuelven un cúmulo de muchas ideas que quizás son repetitivas, pero a veces existen cosas que si se mejoran o si se crea una forma de gestionar su funcionalidad, pues no es necesario hacer una nueva. ¿Tú crees que es el caso en este caso o tú piensas que es necesario añadir otras cosas? Yo creo que nosotros debemos añadir otras cosas. Sobre todo hay que generar un diálogo mayor con el sector privado. Porque 100%. Las MIPYMES, por ejemplo, son los principales empleadores de la República Dominicana. Entonces, cuando tú tienes esa realidad, tú tienes que generar algún tipo de diálogo con ellos en el que ellos te digan, miren, primero definir objetivo. ¿Qué tipo de profesional nosotros estamos buscando o de técnico? ¿Qué áreas son las necesarias o dónde tenemos, digamos, necesidad de empleos para poder, digamos, introducir a esos jóvenes en esas áreas? Porque eso también va a condicionar lo que muchos jóvenes decidan estudiar. Claro. Porque cuando vean, bueno, hay un 80% de vacantes en desarrollo de software. Yo te puedo asegurar que mucha gente se va a inclinar por ese lado. Claro que sí. Y hay un sobrecargo, digamos, en abogados, por ejemplo. O hay vacantes, digamos, en términos técnicos de otra materia. Entonces, ya tú tienes una orientación en la que tú dices, bueno, yo tengo mayor probabilidad de encontrar empleo si estudio tal o cual carrera o si me tecnifico en tal o cual área. Y que en cierta forma existe. Lo que pasa es que yo creo que hay que ser más intencional en comunicarlo. Si tú te fijas, evidentemente. La MESID cuando otorga becas en lo que se necesita. Regularmente, pero eso también varía. Entonces nosotros tenemos que tener, digamos, procesos estandarizados en donde podamos también evaluar. Oye, ¿qué pasa, Lorraine? A toda la gente que nos ve y nos escucha. Nosotros en el Congreso no tenemos ningún tipo de método de evaluación legal. ¿Y a qué yo me refiero con eso? Bien, yo deposito un proyecto de ley, se aprueba el proyecto de ley en ambas cámaras, lo promulga el Poder Ejecutivo, lo solté. No le doy seguimiento. Entonces, tiene que haber y tiene que existir, y es otra propuesta que yo tengo, tiene que existir un método de evaluación legal en el que me digan a mí, miren, esa ley se está aplicando a tal porcentaje. Y la institución que esté responsabilizada de aplicar esa ley me tiene que rendir un informe a mí como congresista porque yo tengo un rol de fiscalizador. No solamente de representante y de legislador, pero también soy fiscalizador.
Entonces, cuando eso ocurre, ahí tú vas a decir, la realidad es otra. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley que nos condiciona la vida a todos, que es la Ley de Movilidad y Transporte Terrestre, ¿verdad? Que es una ley del año 2017. Óyeme, pero nosotros no tenemos ningún tipo de indicadores que nos digan a nosotros, miren, esto está siendo viable, esto no está siendo viable, esto lo podemos implementar, esto no lo podemos implementar. Bueno, pero tiene que haber, digamos, un seguimiento por parte de nosotros los legisladores en términos de fiscalizar. En que se queda la percepción de la gente. Pero claro, claro. Entonces, de cara al seguimiento, yo estoy proponiendo un método estandarizado de evaluación legal que nos permita a nosotros, digamos, paulatinamente o temporalmente hacer evaluaciones, que pueden ser trimestrales, pueden ser semestrales, pueden ser cuatrimestrales, depende. Como el sector público, el Poder Ejecutivo me refiero, y el sector privado entiendan mejor la evaluación. No tendría yo ningún problema con que se decida eso en una mesa de diálogo. Ahora, lo que tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión porque no puede ser que por inercia ocurran las cosas en este país. Imposible. Entonces, digamos que esa sería básicamente, englobaría la propuesta. A mí me parece interesante por múltiples razones. Y te voy a ir comentando un poco de eso. Porque la verdad es que el podcast se llama Laboralmente. Me parece bastante interesante. Mucho de del motivo por el cual existe esto es porque la gente está muy condicionada con el tema del trabajo, porque evidentemente conlleva el esfuerzo diario que te da el dinero y controla tu vida. Porque tú tardas, ¿cuánto tiempo? 8 horas en una oficina, 10 horas, 12 horas en un trabajo. Si eres emprendedor, pues tu día a día completo. El trabajo es literalmente todo. Y no todo, no quiero decir que es la prioridad más importante, no, sino que simplemente es un porcentaje muy alto de tu tiempo y esfuerzo. Así es. Entonces eso indica la calidad de vida que nosotros tenemos. Correcto. El pensamiento social general de la gente es, en la sociedad dominicana a nivel macro, aquí no hay trabajo, no puedo. Bueno, en el periódico salió el otro día que los jóvenes se iban del país porque no tienen oportunidad de trabajo. El 66% de los jóvenes dominicanos quieren emigrar. Yo te voy a decir mi reacción cuando yo leí eso. Yo lo leí y la primera pregunta que yo me hice a mí misma fue, ¿y qué me dice a mí que un indicador de que la gente está emigrando es porque no está consiguiendo trabajo? Eso es lo primero. Porque esa fue, evidentemente, son títulos amarillistas. Cuando uno se pone a leer todo el asunto hay más cosas. Pero esa fue la primera pregunta que yo me hice. Voy a ver los comentarios. Ya me imagino que es el entretenimiento de ahora. Sí, aquí no hay trabajo, qué sé yo. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Ok. El gobierno tiene una cuota que cubrir de crear trabajos para que la gente se pueda insertar. Es cierto que en la pandemia perdimos un tiempo que no se alcanzó y todavía no hemos llegado como a nivelar ese numerito que se debe de alcanzar. Pero el poder de información, el poder de acceso a la información que tenemos ahora es muy diferente al que teníamos 10 años, 20 años 100%. atrás. Muy distinto. La gente se certifica, la gente estudia por internet, la gente, señores, maestría, de todo. Y tenemos acceso también a otras, no sé, hay mucha gente que estudia en Infotep y tiene resultados muy distintos en su carrera profesional. Tenemos el ITLA, Correcto. La gente que sale del ITLA son joyas. Brillante. Joyas. Bueno, el ITLA tiene un 95% de empleomanía. O sea, si tú sales, tú tienes un 95% de probabilidad de ser... Las empresas están así esperando que salga. Correcto. Porque me consta, porque lo he visto. Mi mamá siempre dice que el ITRA es como... Lo pusieron complicado. Puede que tu día lo ponen complicado, tan lejos para allá. El ITRA debería estar en el centro de la ciudad con el metro que le llegue así de todo lado, ¿verdad? Yo creo que debería haber un ITLA en cada municipio. Eso En sería lo ideal. 158 ITLA, que son 158 municipios que tenemos. Yo creo que nosotros... Es verdad que la gente, cuando yo le digo eso, dice, bárbaro, Yuri, o sea, 158 ITLA, loco. Pero... Y suena idealista, suena utópico, pero es hacia allá que tenemos que caminar. Claro. Porque si no es así, o sea, entonces nos vamos a detener frente a la realidad de que nada más tenemos uno. ¿Y tú crees que hay empleo para todos? Sí. Sí, definitivamente. Mira, tú sabes que, y sobre todo, eso depende tanto del mercado, pero también depende de la idiosincrasia del dominicano.
el dominicano se la busca. 100%. Y el dominicano es muy creativo. Uh-huh. Entonces, cuando yo veo la capacidad de resiliencia que tiene la gente aquí, Uh-huh. con alto poder adquisitivo, con medio poder adquisitivo o con muy escaso poder adquisitivo, son la mayoría muy resilientes. Tú dices, oye, este país puede avanzar mucho más. Uh-huh. Pero yo creo que hay una reflexión que tú señalas al momento de cómo los empleos condicionan nuestras vidas. Y el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, decía que la gente no compra cosas con dinero, Uh-huh. sino que compra las cosas con el tiempo de vida que invirtió para conseguir ese dinero. Bien, y es muy real, porque tú compras la cosa, digamos, con el tiempo de vida que tú invertiste para poder generar esos recursos. Pero digamos que hablando en el segundo aspecto de lo que tú mencionabas, definitivamente el Estado tiene una gran responsabilidad. Yo hice una maestría en políticas públicas en Escocia, y allá en todos los sectores había una oficina de trabajo para colocar a las personas en trabajo. Y tú ibas a su oficina, tú llevabas tu aplicación o llenabas tu aplicación, te orientaban para poder llenar tu aplicación y bueno, te colocaban en un listado y dependiendo, digamos, de la necesidad de tanto de la administración pública como del sector privado, te iban llamando. Ah, bueno, pero qué maravilla eso. Si es algo bien organizado, ¿verdad? Tú sabes. Pero es hacia allá que nosotros tenemos que caminar. Entonces la visión, digamos, con este proyecto de ley de primera pasantía remunerada, no solamente es la idea de insertar a los jóvenes, es que detrás de eso hay todo un proceso, hay toda una lógica para que eso pueda ocurrir. Entonces tienen que dar muchos pasos. Ahora, yo estoy dispuesto a agotar ese proceso. Yo estoy dispuesto a agotar ese proceso. Y también me imagino que bajo el conocimiento que es posible que en 4 años eso no se pueda lograr. Es muy probable. Muy probable, pero también es muy probable que sí. Entonces yo soy un optimista empedernido. Y yo creo que lo único que separa a la gente de su meta es el trabajo. Y gracias a Dios en mi casa a mí me enseñaron a no tener miedo al trabajo. Entonces, si mi trabajo es lograr que eso ocurra, óyeme, yo voy a trabajar para que eso ocurra día y noche. ¿Tú entiendes? Porque si, mira, lo único que tiene un político, o por lo menos yo en este caso, lo único que yo tengo es mi palabra y tiempo. Hay gente que podrá tener otras cosas, pero eso es lo único que tengo. Entonces, si ya tú le das tu palabra, entonces invierte tu tiempo, porque eso es el bien más valioso que hay y no vuelve. O sea, el tiempo que tú perdiste, ya, no retorna. Entonces, creo que la reflexión ahí mayor sería de hacerle entender a la gente que hay políticos, hay aspirantes como yo que estamos comprometidos con que esto sea una realidad. Porque si no, la situación que nos avecina es una situación, primero, de jóvenes emigrando, de jóvenes delinquiendo, o de jóvenes haciendo actividades ilícitas que no quisiera yo enunciarlas. Porque claro, de alguna manera tienen que subsistir. Entonces, cuando tú tienes eso combinado con una sociedad que tiene una cierta escasez de valores, tú tienes una situación y tienes un panorama bastante complejo. Porque ¿cómo tú lo solucionas? Entonces, no, ahí ya estaríamos literalmente poniendo bandita. Sí. Como decíamos ahorita, porque no hemos corregido el problema. Correcto. Tú sabes que me quedo así pensando porque ahorita hablábamos de los ninis, ¿verdad? Y tú haces una alusión a algo muy interesante. Sí. Tú dices... No son ninis no porque ni estudien ni trabajen, sino porque no tienen ni soluciones ni alternativas. Exacto. Tú sabes que dentro de esos ninis caben también personas que quizá no están produciendo dinero localmente, pero quizá están produciendo dinero porque ahora, gracias a la globalización, al poder que nos ha dado el internet y todo eso, pueden trabajar de forma remota en otros países. Eso no siempre pasa así. La verdad que hay leyes para eso. Es bueno que la gente esté enterado de eso, que no es que tú puedes trabajar en cualquier empresa, por ejemplo, en Estados Unidos y trabajar allá. Eso no funciona así como si nada. Hay procesos legales para eso. Pero mucha gente trabaja así y están produciendo dinero y están siendo productivos laboralmente, pero quizás a nivel gubernamental no se están cuantificando como una persona que está siendo productiva localmente. Sí afecta a las empresas privadas, al sector público, porque son talentos que no están siendo contratados por ellos, pero sí están generando ese movimiento económico que quizás a veces no se percibe como que sí lo están haciendo. Lo que yo me atrevería a decir es que
y me atrevo a decirlo porque desconozco las cifras exactas, por eso digo que es un atrevimiento de mi ignorancia, ¿verdad? Pero sí me atrevería a decir que ese número es ínfimo, Lorraine, es un número pequeño. Porque las condiciones, digamos, para tú trabajar en ese tipo de empresa comienzan, por ejemplo, con tú dominar un segundo idioma. Entonces, ¿cuál es la cantidad de personas, digamos, en la República Dominicana, sobre todo jóvenes, que es verdad que había un programa de inglés por inmersión que era muy efectivo y nosotros habíamos logrado estar por encima de los porcentajes promedio de América Latina, pero eso ha descendido también ahora bastante. Pero no es mucho, tú ves. Entonces, cuando tú tienes una serie de requerimientos importantes para tú poder trabajar en una empresa internacional, digamos que no hay tanta gente que tenga esa posibilidad. Entonces yo me atrevería a decir que ese número no sería en esencia tan significativo. Exacto, como que no afectaría esa cifra. Correcto, esa cifra global, ¿no? Macro, así es, sí. Tú sabes que los politécnicos tienen pasantías, programas de pasantías. ¿Tú crees que quizás una buena idea sería implementar eso? Y eso es el gobierno metiéndose en el ámbito privado, ¿verdad? Porque cada quien es dueño de lo suyo. Definitivamente. Mira, en la gestión pasada del pasado gobierno en educación, se comenzó un proceso de transición en las escuelas para que se convirtieran en politécnicos. Sobre todo las escuelas que eran gestionadas por sectores eclesiásticos, es decir, monjas, madres, padres, sacerdotes, etcétera. Entonces se comenzó ese proceso de transición para que se convirtieran en politécnicos. O sea, había que hacer una serie de adaptaciones porque para tú tener un politécnico tú necesitas una serie de laboratorios, una serie de salones experimentales, etc. Pero eso se detuvo. Digamos, ese proceso. Pero nosotros tenemos que transformar todas las secundarias o la mayoría de las secundarias a politécnicos. Porque no solamente son técnicos como la gente pudiera pensar en ciencia matemática o en química o en biología. También hay secundaria en arte, hay secundaria en modalidad de teatro, hay secundaria en modalidad de cultura. Entonces, claro, cuando tú tienes eso, tú estás generando realmente una serie de prospectos que van a salir al mercado laboral, óyeme, que tienen un criterio, ¿tú entiendes? Una mentalidad diferente. Y también una conducta completamente diferente, porque tú estás hablando, mira, la gente más disciplinada que yo conozco son gente que en algún momento de su vida fueron deportistas, artistas, o que se manejaron, digamos, en ese tipo de sectores. Porque ese tipo, digamos, de ejercicio colectivo o particular te enseña mucha disciplina. Y entonces la gente que yo conozco, mira, que de verdad, o sea, logra muchas cosas a pesar de lo alto y lo bajo, porque dicen que la gente creativa, ¿verdad? Son como emocionalmente, tienen una inteligencia emocional distinta. Están muy conectados a sus emociones. Correcto, están muy conectados a sus emociones, pero sí es verdad que he logrado ver, óyeme, que llegan a su meta. Yo siempre he dicho, y no sé si tú te has fijado, que la gente que toca algún instrumento también se le hace muchísimo más fácil manejar temas académicos, matemática, por ejemplo. O sea, son brillantes. Nunca lo he entendido. No sé si que tiene que ver con aprender a leer partituras, cosas, que eso como que le abre. No lo sé, pero es así. De hecho, en episodios pasados conversábamos aquí con Pedro Tejada de Recovery Spot, y él mencionaba que es un asset muy importante para una empresa tener un atleta dentro del equipo, porque eso es la persona más comprometida. 100%, 100%. Mira qué ocurre, y que son cosas que nosotros tenemos que motivar también en la educación. Nosotros ahora mismo en educación tenemos un currículum por competencias que desarrolla principalmente 7 competencias: razonamiento lógico, crítico, comunicación, pensamiento, bueno, muchísimas cosas. Pero eso, digamos, se supone que debe aplicarse de manera transversal en todas las materias, pero no ocurre. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a implementar eso en nuestras escuelas para que tengamos gente mucho más comprometida, como tú muy bien señalas. Porque las personas que están dentro del arte, de la cultura o dentro del deporte manejan una serie de competencias muy distintas a personas que no están dentro de eso. Claro. Entonces, tú sabes que la gente se refiere mucho a las habilidades blandas, pero que realmente las habilidades blandas son las más importantes en la relación de convivencia que puede tener un ser humano. Entonces, digamos, todo eso ocurre porque cuando tú tienes un músico que toca en una banda o que toca en una sinfónica, tiene que estar alineado. Claro que sí. Porque si él suena mal, todo el mundo suena mal.
bien. Entonces, igual, los jugadores que están en un equipo, exactamente, si cometen un error, es un error también por el que paga el equipo. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a desarrollar también el arte, la cultura y el deporte, sobre todo en la juventud, pero desde que son niños, jovencitos, porque eso es lo que va a propiciar entonces un cambio, una variación, una transformación en el patrón conductual social dominicano. Y esos son incentivos. Por ejemplo, con el plan Hostos, nosotros planteamos que hay un proceso que tiene que variar. Nosotros tenemos un método coercitivo aquí, que si tú te vas en rojo, yo te pongo una multa, eso es coerción. Y es verdad que eso funciona, pero nosotros hemos tenido muy claro que el régimen de consecuencias en este país es bastante frágil. Por lo que nosotros tenemos que variar algunas cosas y llevarlas a un método de incentivo. ¿Por qué? Porque el dominicano puede pasar de todo menos vergüenza. Menos vergüenza. Oye, eso es así. Entonces, por ejemplo, aquí cuando yo hice el video que hablábamos al inicio de yo corriendo, tuve que yo tengo una parte en la Churchill con Gustavo. Si tú vienes en dirección norte-sur, es decir, desde la Kennedy hacia la 27, y no se dobla a la izquierda ni se dobla en una. Bueno, pues cuando yo estaba ahí, que iba a grabar el video, motoritas se meten carro, que sí, ok. Nosotros vamos a grabar, pero también a grabar parte del desorden. Pero cuando hemos prendido la cámara, que pusimos el trípode, nadie se metió. No, ¿y cómo? Porque la gente no le gusta que lo graben. Ahora, te voy a decir haciendo las cosas de manera incorrecta. Pero eso, inconscientemente, es un incentivo para que la gente haga las cosas de manera correcta. Yo no sé si tú te acuerdas que había un rumor por ahí en una ocasión de que si tú tenías multa, tú no podías salir del país. Y la gente iba y pagaba su multa porque tenía miedo que eso pasara. Claro. Yo tengo una multa. La única multa que me han puesto en mi vida. En mi corta vida, porque no es tan larga. Pero esa multa. Y la verdad es que confieso en este lugar que no le he pagado. No he pagado mi multa. Rayos. Sí, no le he pagado. Pero yo te aseguro a ti que si a mí me dicen que yo no voy a poder salir del país o que yo no voy a poder hacer X cosas, inmediatamente voy a pagarla. Inmediatamente. Porque me impide hacer otras cosas. Así es. Está muy mal de mi parte. Hay que pagar las multas porque por algo te la pusieron. Y en mi caso yo me la gané. Pero no hay algo que te diga como que si tú no lo haces te va a pasar tal cosa. Entonces tú tienes que generar un método de incentivo que procure que la gente quiera cumplir con la ley. Claro. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en Bogotá? Que era una ciudad bastante desorganizada hasta que Antanas Mockus, que fue el alcalde histórico de Bogotá, la transformó. Y ahora que mucha gente está yendo a Bogotá también, ¿verdad? Que lo ve muy chulo, pero no era nada parecido a lo que es. ¿Qué hizo Antanas Mockus? Dijo, bueno, a toda la gente que se pasaba, digamos, el paso de cebra, el paso peatonal, aquí, habían unos mimos que le sacaban pancartas que decía, das vergüenza. ¿Das vergüenza? Entonces, claro, la gente decía, oye, espérate, o sea, yo esto mismo estoy loco porque anden lejos de mí, ¿tú entiendes? Y entonces otra cosa era también que te sacaban, como en fútbol, una tarjeta de amarilla. Y a veces te la pegaban en el automóvil, en el carro, en el vehículo. Y entonces ya tú dices, ok, yo soy el líder de una empresa. O yo soy el líder de un equipo. Y llego yo con mi sticker amarillo pegado. Digo, ¿con qué calidad voy yo a dirigir un equipo? ¿Tú entiendes? Entonces, tú ni siquiera tenías que pagar. Pero ahí inmediatamente la gente variaba su comportamiento. Es muy chistoso, es muy cómico. Sí, claro que sí. Pero muy efectivo. Sí. Pero muy efectivo. Entonces, hay un libro que no sé si tú lo has leído, pero se lo recomiendo a toda la gente, que se llama The Notch o El Empujoncito, que es escrito por Richard Thaler y Cass Sunstein. Ellos ganaron un premio Nobel por conducta económica. Y entonces había un baño en un aeropuerto de los Países Bajos, de Ámsterdam, en el que en el urinal todos los hombres se estaban orinando fuera. Y entonces tenían una zozobra porque, oye, este baño siempre está sucio, hay que limpiarlo, etc. Pues ¿qué pasó? Que en el urinal pusieron una arañita y la arañita decía, kill the spider, mata a la araña. Ya está todo el mundo. Una competencia. Una competencia para matar a la araña. Solucionado el problema. Entonces... Está buena eso, sí. Pero si tú vas viendo, tú dices, óyeme, es verdad, la gente lo que necesita son pequeños detalles en su día a día para poder variar su conducta.
Entonces, uno como político tiene que tratar de trabajar en que eso sea lo que ocurra. Porque la gente, óyeme, el dominicano lo que menos quiere es que un político le ande molestando. Ujú. Y que le ande diciendo, usted está haciendo la cosa mal hecha para que el político después salga haciéndola mal también. Ujú. ¿Tú entiendes? Entonces, si nosotros nos encaminamos por esa vía, yo creo que sería posible. Porque yo recuerdo que a mí me enseñaron desde muy pequeño en política, mi papá. Ujú. Me dijo, Yuri, a la gente hay que enseñarla a ser buena. Muchas veces la gente quiere ser buena, pero hay que enseñarla a ser buena. Eso es muy real. Y entonces yo creo que a través de esa práctica, Ujú. nosotros pudiéramos transformar nuestro país con muchas cosas sencillas. Eso es como la estrellita que le ponían a uno en el colegio, como que... Claro, cosa. claro, porque es un incentivo, una premiación. Y Entonces, cuando tú ves que todos tus amiguitos le pusieron estrellita, y a ti no, ay, Dios mío. que si tú lo extrapolas Qué depresión. a un ambiente laboral, por ejemplo, las empresas También. que te dan reconocimiento, Que premian. premian. Creo que ahora recientemente hubo una premiación de paridad de género y le Ujú. daban como a las empresas como una medalla Sí. de oro, de plata, de Ujú. bronce. O sea, si todas tienen y tú no tienes, ¿por qué? Claro. Te va a poner la pila. Así es. Así es. Entonces digamos que eso es lo que nosotros... Esa es la visión, mi visión política. Es esa. Porque lo otro no ha dado resultado. Que es verdad que la gente me pudiera preguntar, Yuri, ¿pero tú garantizas que esto va a dar resultado? No. La verdad es que Ahora. yo te iba a preguntar ahora mismo, ¿y tú crees que la empresa privada está en disposición de... No, de porque es un ponerse de acuerdo? esfuerzo social. Ujú. Es un esfuerzo de la sociedad dominicana en sentido general. Porque es que una colectividad no cambia si tú no transformas al individuo. Ujú. Imposible tú cambiar. Si tú no transformas a un individuo, su hábitat no va a cambiar. Tú puedes tener eso por seguro. Eso es así. Porque ahora la gente se tiene que preguntar, ¿por qué el mismo dominicano que aquí incumple la ley, se monta en un avión y desde que llega a migración a Estados Unidos va derechito? ¿Por qué? Porque se cumple. Entonces tú estás viendo Ujú. que es el mismo dominicano. La- O sea, no es una persona distinta. Ujú. Entonces, ¿pero qué ocurre, digamos? Entonces, ¿cuál es, digamos, su realidad para poder transformar su pensamiento inmediatamente, comportarse como la ley lo exige? Tú dijiste la palabra mágica, tú la dijiste. ¿Cuál es su realidad? Entonces, Hay un dicho tenemos que transformar eso. muy común en inglés que dice misery loves misery. Mm. Y eso es lo que pasa cuando la gente se queja. Ujú. Por eso hago siempre la mención de cuando la gente dice que no hay trabajo, porque eso es una queja que no tiene fin. Ujú. O sea, eso no tiene fin. Ujú. Entonces, si tú escuchas eso en tu hogar, porque tú vives una realidad, y yo te voy a decir algo, hay realidades que son muy diferentes para todo el mundo, porque la gente se enfrenta a diversas situaciones. Las cosas pueden salir bien algunas veces y algunas veces pueden salir mal. Depende de uno que uno haga con eso. Pero claro, eso es... Palabrita. No, seguro, porque oye, ¿qué pasa? Y muchos planteamientos en la economía política Ujú. lo dicen, o sea, tu realidad material, Ujú. es decir, tu realidad económica condiciona tus ideas o tus ideas condicionan tu realidad económica. Ahí. Es verdad, ahí, pero tú dices, bueno, si yo tengo un hábitat deprimido, mi realidad, si yo me supero, no es el mismo esfuerzo, digamos, del que vive en Gualey o en Los Guandules que el que vive en Piantini. Y eso hay que tenerlo claro, Claro. ¿verdad? Porque el que, digamos, supera sus padres Ujú. viviendo en Piantini, tú dirías, bueno, tuvo unas ciertas facilidades que le permitieron lograr eso. Empezó de un chisme para adelante. Bien, claro. Y está bien. Eso está bien porque todo el mundo quisiera No, nacer... pero esa es la ¿verdad? realidad. La realidad todo el mundo de quisiera nacer diferente. cómodo. Ujú. Ahora, el que está, digamos, en un sector deprimido, marginado, pero que para estudiar tiene afuera un teteo constantemente, que no... Porque otra realidad, o sea, nosotros no tenemos una red de biblioteca o de espacios, digamos, seguros para estudio. Ujú. No tenemos una red de espacios sanos y seguros para el deporte. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿cómo yo enfrento todos estos desafíos Ujú. que condicionan la vida de todos esos jóvenes? ¿Por dónde comienzo? Bien, claro. ¿Por qué en gran medida eso a veces no ocurre? Porque eso no genera rentabilidad política. Más bien no genera rentabilidad electoral. Entonces... ¿A qué tú te refieres con eso? Bueno, que tú te quieres reelegir. Ah, ok. O tú quieres... Tú ganas... tienes que lograr algo. Yo puedo ganar
bien con mi discurso muy bonito. Sí, pero en 4 años yo tengo que mostrar algo. Claro. ¿Tú entiendes? La gente tiene que ver mis obras, tiene que ver mis resultados. Por eso mismo es que te pregunto, ¿qué tú crees, si tú piensas que realmente en 4 años eso se puede lograr? Porque eso es un trabajo muy arduo. Yo creo que la gente, si se hace notar, yo creo que la gente valora los procesos y valora los esfuerzos. Pero como tú decías anteriormente, hay que saber comunicarlos. Y es verdad que yo no voy a venir aquí porque es de mi planteamiento de vida, pero no es la realidad social. Mi planteamiento de vida es que yo creo que a la gente debería valorársele por lo que merece y no por lo que obtuvo. Hay mucha gente que obtuvo las cosas, digamos, de manera no correcta o de una manera mucho más sencilla y no merece lo que obtuvo. Y hay mucha gente que merecía obtener más de lo que consiguió. Bien, pero eso ya es un tema ético y tal, moral, que nadie está en eso, ¿verdad? Todo el mundo está en que, ok, Yuri, eso suena muy bonito, pero dime, ¿qué es lo que hay aquí? Entonces, yo creo que la gente, además, cuando tú involucras a la gente, que era lo que yo te decía anteriormente, la sociedad tiene que dejar de ser objeto para convertirse en sujeto de la toma de decisiones. Y eso es pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Porque tú estás en contacto directo con tu representado. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Bueno, que la gente dice, mira, esto no se ha conseguido. Ahora, yo soy testigo de excepción de que no hemos fajado para que esto ocurra. ¿Tú ves? Entonces, mi esfuerzo no es un esfuerzo solitario, es un esfuerzo común. Y eso yo creo, claro, te sigo diciendo, soy un optimista empedernido y creo que en 4 años podemos lograrlo. Sí, me consta. Y creo que en 4 años podemos lograrlo. Pero en caso de que no ocurra, porque existen todas las probabilidades, creo que habría al menos una noción decente de la gente de decir, bueno, hemos visto que esto se ha intentado. Tú sabes que yo soy muy optimista. La gente lo sabe demasiado. Que pienso que la única forma de uno alcanzar cosas es siéndolo, porque si no, estamos en lo mismo. Claro. Pero, ahí viene el pero, ¿verdad? La parte que tiene la connotación negativa. No sé qué tanto la gente piense de esa forma, porque se ha visto ya, y el resultado de lo que ha pasado hasta ahora, que la gente hace esfuerzos, porque como te mencionaba ahorita, hay iniciativas que ya se han hecho en el aspecto laboral. Pero pienso que no son tan visibles. Bueno, pero lo que hay que preguntarse es por qué no han prosperado. Esa es la pregunta clave. Einstein lo decía, significado de locura, hacer lo mismo esperando resultados distintos. Entonces, bueno, tú tienes que decir, bien, yo tengo un diagnóstico y en base a ese diagnóstico, que es la evidencia, yo puedo tomar una decisión. Que era lo que te decía anteriormente. Hay políticos que toman decisiones porque entienden que es lo correcto, ¿no? Porque hay una evidencia, no hay una data que me diga a mí, no, esta es la vía por la que hay que ir. O esto es lo que la gente me está pidiendo y lo voy a hacer, aunque no sea lo que realmente convenga. También, pero es una actuación populista, no es una actuación responsable de un político. Entonces, en mi caso, de verdad, es riesgoso, me la estoy jugando. Claro. Pero yo creo que a la gente hay que también mostrarle que hay esperanza. Claro. Porque nos vamos a rendir entonces porque nuestra realidad nos dice lo contrario. Pero y si queremos un país distinto a eso, entonces no nos podemos rendir ante esa realidad. Tú sabes que el autor uruguayo, Eduardo Galeano, decía que a él le preguntaron ¿para qué servía la utopía? Y él decía, muy buena pregunta, porque la utopía está en el horizonte y si tú corres 42 kilómetros hacia ella, ella se aleja 42 kilómetros. Y si tú corres 100 kilómetros hacia ella, ya se aleja 100 kilómetros. Entonces, ¿para qué sirve? Para eso, para avanzar. Si te quedas en el mismo sitio, no va a ocurrir nada. Te quedas estancado, estático. Como un Pablo Luz, tú sabes. O sea, clavado. No funciona de esa manera. Entonces, la idea que yo estoy planteando y la propuesta que yo le estoy haciendo a la gente, y sobre todo a nosotros los jóvenes, es que es posible creer. Es posible creer y confiar. Yo creo que no hace falta mucho eso. No hace falta mucho el tener una esperanza. No en una persona, sino en que las cosas se pueden lograr. Bueno, pero es que los grandes procesos sociales que han ocurrido en la humanidad no ha sido la esperanza puesta en un individuo, muchas veces ni siquiera en un colectivo, sino en una idea. Exactamente. ¿Tú entiendes? Entonces yo lo que le estoy planteando a la gente es esta idea. De que, hey, vamos a ponernos para esto que es muy probable que nosotros lo consigamos. Y a partir de ahí, entonces tú puedes
transformar otra cosa. Porque mira que lo que pasa, Lorraine. En este país hay dos tipos de problemas. Hay problemas coyunturales y hay problemas estructurales. Entonces, muchos políticos se dedican a los problemas coyunturales porque, digamos, son problemas que se resuelven estéticamente. Estéticamente, con un caparazón, pero que un caparazón vacío, no tiene sustancia. Entonces, claro, eso también te genera algún tipo de rentabilidad política. Cuando tú te metes con los problemas estructurales, entonces tú tienes que hacer un mayor esfuerzo, que es lo que hemos venido hablando, un mayor esfuerzo primero para conseguir soluciones, pero para también hacerle entender a la gente que si no se involucra en la gestión de solución de esos problemas, sería muy difícil para un político poder solucionarlo. Entonces, lo que yo estoy planteando aquí es que nos involucremos intentando buscar soluciones a los problemas estructurales y a partir de ahí, entonces a la coyuntura, también darle solución. ¿Qué es el nombre coyuntural? Bien. Sí. La verdad que me parece excelente. Por eso te invité. Gracias. Quería compartirlo y escuchar un poquito más a fondo de dónde viene como todo. Porque pienso que nos hace falta mucho. Todavía nos hace falta mucho, pero que nos haga falta mucho significa que hay mucho trabajo por hacer. Claro. O sea que no te voy a decir que voy a votar por ti porque el voto es privado. El voto es secreto, el voto es secreto, el voto es secreto. Pero la verdad es que esa iniciativa me llamó mucho la atención y pienso que es muy necesario. Gracias. Y ojalá que la podamos ver y que se pueda desarrollar y que se pueda culminar también. O sea, claro. Porque yo pienso que por más negativo el pensamiento o por más pesimista que seamos, siempre tenemos como esa espina de esperanza de ver las cosas cambiar. Yo tengo fe en gente como tú, tengo fe en ti, tengo fe en muchos jóvenes, tengo fe en muchos adultos profesionales, jóvenes profesionales, tengo fe en adultos mayores, ya también. Y tengo fe también en la primera infancia, o sea, yo tengo fe en que esto puede ocurrir, pero tiene que ser con decencia, tú sabes. Y yo creo que la mayor virtud que puede tener una persona es la coherencia entre sus palabras y sus acciones. Por lo que lo único que yo le pediría a la gente es que muy bien me valore por lo que yo diga, pero que me valore más por lo que yo haga. Porque ahí está, digamos, la realidad del asunto. 100%. Yuri, gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación. Esperamos seguir viendo más videos, más pancartas. ¿Verdad? Sí. A ver si corre un poco más. Eso sí lo podemos ver, ¿verdad? ¿El qué? En los videos de... Yo no sé qué piensa la gente, pero yo prefiero ver como publicidad digital y menos valla. Sí, bueno. Por favor. Sí. Sí, y realmente nada más tengo una valla, pero es porque está en el negocio de un amigo. Porque no tengo dinero para poner una valla. Entonces lo que son bastante caras, hay que administrar porque falta todavía. Son muy caras, realmente. Falta mucho todavía. Así es. Mucho. Pero sí, ahí me pueden seguir en mis redes, si lo puedo decir, ¿verdad? Pero claro. @Yuri Enrique RL, YURI latina, Yuri, ¿verdad? Enrique como nombre, como segundo nombre, RL, ahí en todas mis redes, TikTok, Twitter, Instagram. Y ahí pues entonces estoy publicando todo lo que hacemos, los recorridos, las propuestas, las ideas, participación en espacios como este. Y la gente pues me puede escribir y decirme, mira Yuri, no me gusta lo que tú dijiste, o mira Yuri, sí me gustó lo que dijiste, como quiera. Pero que tú dijiste, quizás le falta tal cosa. Correcto. Soy una persona completamente abierta a ese tipo de ejercicio, por lo que le invito a que lo hagan. Qué bien. Una pregunta que tengo yo personal. A ver. ¿Tú corres de verdad? Sí, claro, okay. Sí. Sí, ahora estoy en un challenge en el gimnasio que es un maratón en este mes. Entonces tú diariamente tienes que ir aumentando. Por ejemplo, ayer yo corrí 2.5 millas y hoy corrí 1.5. Pero corriendo inside en el gimnasio. Ese inside, sí, pero también corro en el mirador. Sí. Ya diste tu locación. Bueno, gracias otra vez por todo y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.